En la siguiente presentación les vamos a comentar un poco sobre la serie 7 de gases ideales. Para arrancar a trabajar en esta serie tenemos que tener en claro cuáles son las características del estado gaseoso. En particular no tienen forma propia ni volumen propio, sino que ocupan y adquieren la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Otra característica es que sus partículas están en constante movimiento, ¿sí? Y están alejadas una de las otras. Las fuerzas de atracción son débiles entre ellas y esto permite que se puedan comprimir con facilidad. Las variables que afectan al estado gaseoso son la presión, la temperatura, el volumen y la cantidad de sustancia. La presión la podemos representar, o lo que representa es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Por lo tanto, en el estado gaseoso, esto representa la cantidad de choques que realizan las partículas del gas contra las paredes del recipiente. La temperatura lo que nos va a indicar es la energía cinética que tienen las partículas del gas. Es decir, a mayor temperatura, mayor energía cinética o movimiento van a tener estas partículas. El volumen nos da una idea de la capacidad del recipiente que contiene estas partículas. Y la cantidad de sustancia se puede trabajar en moles o en gramos, pero en gases en general vamos a trabajar con moles, nos va a dar una idea de la cantidad de partículas que tenemos. Las unidades en las cuales vamos a trabajar estas variables son para presión, en general trabajamos con atmósfera, y acá tenemos las relaciones condicionales. ¿Sí? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o torr, equivale a 101.025 o a 1,01325 bares. ¿Sí? La temperatura la trabajamos en unidades Kelvin. La relación con los grados Celsius es la sumatoria de los Kelvin más 270. Y el volumen en las distintas unidades que ya fuimos trabajando en las series anteriores. Podemos trabajar en litros, en decímetros cúbicos, centímetros, metros cúbicos, mililitros. En este estado gaseoso hay unas condiciones que se establecen como condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Que son la presión y 273 Kelvin. Para estudiar a los gases, lo que se generó fue un modelo, ¿sí? Partiendo o basándose en la teoría cinético-molecular y la relación entre todos estos que estuvimos viendo. En este modelo que se genera para poder hacer un estudio minimizando las variables, lo que se establece es que el tamaño de las partículas de gas es despreciable, que no existen fuerzas de atracción ni repulsión entre ellas, y que las colisiones son elásticas, es decir, que no hay una transferencia de energía en los choques. Y este modelo de gases ideales tiene validez cuando estamos trabajando a bajas presiones o a altas temperaturas. ¿Cómo se van a relacionar estas diferentes variables con la presión? Podemos ver que si aumentamos el número de partículas, que es n o moles, lo que va a aumentar es la cantidad de choques contra las paredes del recipiente, por lo tanto la presión va a sufrir un aumento. Estas dos variables son directamente proporcionales. Respecto de la temperatura, también aumentamos la energía cinética de las partículas, aumentan las colisiones, va a aumentar la presión. Respecto al volumen, si nosotros aumentamos el volumen, lo que estamos haciendo es aumentar el área interna del recipiente, y eso hace que disminuya la cantidad de choques, por lo tanto disminuye la presión. Es decir, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si unimos todas estas variables respecto a la presión, podemos ver que la presión es proporcional a la cantidad de partículas por la temperatura dividido el volumen. Para eliminar esta proporcionalidad y generar una igualdad, ¿sí? Lo que se plantea, lo que se encontró es una constante, ¿sí? Que genera que esto se convierta en una igualdad. Y acá lo que hicimos fue pasar este volumen multiplicando para el otro lado, ¿sí? Esta ecuación que ven acá es lo que se conoce como la ecuación general del estado gaseoso. Esta ley se generó, o sea, estudió a partir de distintas leyes, ¿sí? La primera es la de Boyle-Mariotte, ¿sí? En la cual se analizó qué es lo que ocurría con la presión y el volumen cuando trabajábamos a temperaturas constantes y con la misma cantidad de sustancia. En este caso, lo que se pudo observar es que partiendo de este recipiente, si disminuimos el volumen, aumenta la cantidad de choques y la presión aumenta. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye.
Acá podemos ver en este gráfico cómo se representan estas variables, ¿sí? De presión respecto del volumen, que al aumentar la presión, ¿sí? El volumen disminuye. Estas curvas que podemos ver acá en distintos colores se conocen como isotermas, ¿sí? Y según la temperatura es la distancia que van a tener estas rectas, estas curvas, perdón, respecto de los ejes. También se pueden dibujar estas isotermas en distintos tipos de gráficos. Estos primeros de acá son los que vimos recién, presión respecto al volumen, pero también se pueden representar temperatura respecto al volumen, que al ser una isoterma, es decir, temperatura constante, vamos a tener una recta en este sentido o en este sentido en función de lo que grafiquemos. La segunda ley es la de Charles-Gay-Lussac, ¿sí? En la cual se trabaja a volumen constante, y lo que podemos ver es que al aumentar la temperatura, ¿sí? Aumentamos la energía cinética de las partículas, aumenta la cantidad de choques y aumenta la presión, ¿sí? Son directamente proporcionales. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión. Estas rectas que quedan graficadas se conocen como isocoras, es decir, que son a volumen constante, ¿sí? En este caso podemos ver distintas isocoras a distintos volúmenes, en el cual a mayor volumen la presión va a ser menor, como ya lo vimos anteriormente. Y de vuelta, si graficamos volumen respecto a la temperatura o presión respecto al volumen, vamos a tener rectas, ¿sí? Ya que trabajamos a volumen constante. Por último, esta ley de Charles-Gay-Lussac también se estudió qué pasaba si trabajamos a presión constante. En este caso, ¿sí? Lo que podemos ver es que si aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas, y para que la presión se mantenga constante, el volumen debe aumentar para aumentar el área interna, ¿sí? Estas rectas que podemos ver acá graficadas se conocen como isobaras, es decir, a presión constante, ¿sí? Y de vuelta, podemos graficarla en distintos tipos de gráficos. Al aumentar la presión, lo que vemos es que necesariamente para la misma temperatura tiene que disminuir el volumen, perdón. En este caso lo vemos en generalidad, la ley de Charles de las dos perspectivas. Si mantenemos la presión constante, para que cuando disminuimos la temperatura, el volumen va a disminuir, y cuando aumentamos la temperatura, el volumen aumenta siempre y cuando mantengamos la presión constante. En este caso de acá abajo, lo que se mantiene constante es el volumen. Mantenemos el émbolo a la misma altura, ¿sí? Si se disminuye la temperatura, disminuye la velocidad y la cantidad de choques de partículas, entonces la presión va a disminuir, y de vuelta, si aumentamos la temperatura, va a aumentar la presión. Por último, ¿sí? Si mantenemos la temperatura y la presión constante, podemos analizar qué es lo que pasa con el volumen respecto a la cantidad de sustancia. En este caso, ¿sí? Tenemos un émbolo, un recipiente con un émbolo, y tenemos una garrafa en la que podemos inyectar o retirar gas. En el caso de que nosotros retiremos gas, lo que va a pasar es que el volumen va a disminuir, el émbolo va a bajar para que la presión se mantenga constante. En el caso de que agreguemos partículas de gas, el volumen va a aumentar de vuelta para mantener esta presión constante. La ley general del estado gaseoso también nos permite estudiar o determinar cuál es la densidad de un gas. Partiendo de esta ley, lo que hacemos es reemplazar el número de moles, ¿sí? Por la relación de masa de gas respecto de la masa molar. Luego, si hacemos un despeje para unir las variables que me determinan la densidad, ¿sí? Pasamos la masa molar multiplicando y el volumen dividiendo, ya unificamos acá las variables que determinan la densidad. Entonces, la densidad del gas va a quedar establecida o relacionada respecto de la presión, la masa molar de ese gas, la constante y la temperatura. Es decir que para cualquier gas no me va a importar la cantidad de partículas que yo tenga, sino la masa molar de esa sustancia. Y las unidades en las que se representan la densidad de un gas es en gramos por litro, ¿sí? Otra cuestión que podemos sacar de la combinación o de la unión de estas distintas leyes de los gases, ¿sí? Es la ley combinada, que lo que nos permite es estudiar qué es lo que pasa en un gas cuando se encuentra en dos condiciones diferentes. Condición 1 y condición 2. Esta ley la vamos a utilizar siempre y cuando trabajemos con la cantidad de sustancia constante o número de moles constante, ¿sí? Acá lo que podemos ver es qué es lo que pasa con alguna de las variables que estamos estudiando cuando la modificamos el resto. Y por último, hasta el momento estuvimos hablando siempre de un recipiente que contiene un solo gas, pero se puede aplicar también a recipientes que contienen más de un gas. En este caso lo que podemos ver es que cuando tenemos un recipiente con el mismo volumen y le sumamos
o agregamos dos gases diferentes, en este caso A y B, la presión que va a haber dentro de ese recipiente, ¿sí? Va a ser la suma de las presiones de cada uno de los gases. Es decir, que no nos importa, no nos interesa la identidad de los gases, sino la cantidad de partículas que tengamos. En este sentido, nos sirve utilizar la idea de fracción molar para determinar la presión parcial que ejerce uno de los gases en ese recipiente, si nosotros conocemos la presión total y la cantidad de uno de esos gases que tenemos, utilizando la fracción molar multiplicada por la presión total, podemos determinar la presión de uno de los gases.